Hola Victoria, buenas tardes. Olis, en breve comienzan. Dame unos minutitos para que ingrese la doctora y puedan comenzar. ¿Cómo está, maestra Vicky? ¿Usted me ve bien? ¿Me escucha bien? Sí, sí se ve bien y también la escucho muy bien. Perfecto, pues vamos a trabajar usted y yo solitas. A lo mejor ahorita se empiezan a integrar los compañeros. Ojalá que así sea. Pues bueno, ya casi estamos por terminar nuestra materia. Hemos visto cómo se hace un protocolo, cómo se selecciona un tema, cómo se elige una técnica, y todo esto nos tiene que llevar a cómo tenemos que consolidar esto en un informe. Se le apagó el micrófono, maestra. Se le apagó el micrófono, ya no se escucha. Maestra, doctora, ya no se escucha. Doctora, ya no se escuchó nada de la explicación del capitulado. Solo se ve. ¿Ahí ya? Sí, ahí ya se escucha. Perfecto. Ahí voy otra vez entonces. Sí, está bien, gracias. Entonces decíamos que nuestra matriz debe integrar capítulo con su hipótesis, con su objetivo y que responde una pregunta. No es obligatorio que vayan así lineales. Puede haber un capítulo que responda a dos preguntas y que tenga solo un objetivo, y no todos los objetivos llevan hipótesis. Perdón, no todos los capítulos llevan hipótesis. El marco teórico no lleva hipótesis, por ejemplo. Lo que sí tenemos que poner en cada capítulo es una pregunta y un objetivo, pero la hipótesis no. Y ya que nosotros tenemos acomodado nuestro trabajo, habíamos visto que hay una conformación de la teoría a través de este modelo que es de Snow, donde dice que hay una teoría que es la que orienta nuestro trabajo.
hay una teoría que es la que ya no nos funciona, que de esta teoría se derivan algunos elementos importantes y así nos vamos a ir hasta llegar a los antecedentes. De esto, nosotros vamos a ver que podemos derivar un capitulado. Primero, todos los trabajos llevan el marco teórico, indiscutiblemente, pero después algunos llevan un marco normativo. Hay que diferenciar muy bien que los marcos normativos nos sirven para ubicar nuestro objeto de estudio en el marco del país en el que estamos trabajando. Y las normas las vamos a tener que presentar de lo general a lo específico. ¿Qué es lo que sí puede entrar en el marco normativo? Leyes, reglamentos, procedimientos. Por supuesto, la Constitución. ¿Qué es lo que no puede entrar en el marco normativo? Definitivamente lo que no puede entrar en el marco normativo va a ser nuestro Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación en este caso. ¿Por qué no entran dentro del marco normativo? Porque a pesar de que se producen por la administración pública, no son de carácter obligatorio. Es decir, si nosotros tenemos que en el Programa Sectorial de Educación dice que debemos llevar a cabo la alfabetización al 100%, pero no se cumple, no va a haber una sanción en contra de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, nuestro Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial son aspiraciones, pero esas aspiraciones no tienen por qué materializarse y por eso no lo vamos a poner aquí. Lo podemos meter dentro de nuestro capitulado como un elemento orientador que da cuenta de la importancia de mi trabajo, pero no puedo meterlo en el marco normativo porque no sería lo conducente. Aunque podemos ponerlo a lo mejor hasta abajo, diciendo que da más fortaleza a nuestra investigación, pero sería lo último y lo menos importante en caso de que querramos hacerlo. Después del marco normativo, vamos a ver cómo están los procedimientos. Esto es, tengo mi protocolo de investigación, mi marco teórico, mi marco normativo, y ahora, ¿qué voy a hacer con esa información para hacer mi propio trabajo de investigación? Hasta aquí, hasta donde nosotros vemos protocolo, marco normativo y marco teórico, todos los trabajos del tema van a ser iguales. Yo cada vez que doy esta materia, siempre hay alguien que estudia liderazgo y otro que estudia comprensión lectora. Ellos tienen que tener el mismo marco normativo y el mismo marco teórico. Y antes de eso, muy seguramente van a tener el mismo problema. Lo que empieza a ser diferente el trabajo es el procedimiento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para demostrar mi hipótesis? Ese procedimiento se va a dividir en varios capítulos y al final voy a mostrar mis hallazgos que confirman o no mi hipótesis. Bienvenida, maestra Adriana, estamos trabajando sobre el informe de tesis. Entonces, ya que tenemos esa noción de cómo vamos a hacer nuestros capítulos, vamos a ver que lo más importante va a ser definir las categorías. Esto quiere decir las partes que integran mi investigación. Se van a desprender de la hipótesis, son las mismas que están en el título y además las vamos a encontrar en los objetivos. Esto quiere decir que si yo digo que mi tema es la motivación, en mi hipótesis aparece esa palabra, en el título también y en mi objetivo principal va a aparecer. No se recomienda que trabajemos más de 5 categorías, porque cada una de ellas se tiene que atender exhaustivamente, pero sí se recomienda que coloquemos los elementos que las describen. Voy a mostrarles, porque creo que eso es algo que la vez pasada también me dijeron que les gustaría ver. Es un ejemplo de cómo se hace. Así es que veamos entonces este ejercicio de ver cómo se materializa lo que hemos visto hasta ahorita. Ahí es. Observemos entonces aquí.
Este trabajo es la ubicación del problema. Vean cómo tiene un área de conocimiento y una línea de investigación. Aquí está nuestro problema. ¿Se acuerdan que es una situación negativa que no pudimos atender previamente y que no tenemos las herramientas para poder resolverlo y afecta un objetivo institucional? Observen, en México la inseguridad ha llevado a la toma de decisiones para disminuir sus afectaciones. El problema es la inseguridad. No tenemos herramientas para enfrentarla, por eso creamos la Guardia Nacional. Y nos va a permitir garantizar la seguridad en los actuales entornos. Ese es el objetivo que no se ha cumplido y que se pretende resolver con la Guardia Nacional. Aquí está nuestro problema. Nuevamente, la inseguridad pública presenta diversificaciones y crecimiento en cuanto a sus modos de operar como consecuencia de las debilidades de la estructura de seguridad interior, con lo que se limita la garantía de desarrollo y seguridad nacional por parte del Estado mexicano. Este que está aquí tiene todos los elementos que nosotros hemos visto de un problema de investigación. Esta es la delimitación, este de aquí atrás. Y este es el planteamiento. Observen cómo aquí tiene lo que nosotros hemos visto. Aquí está el problema. Aquí está qué es lo que nosotros no tenemos, las herramientas de las que se carece, una estructura acorde y el objetivo que afecta, la garantía de desarrollo y seguridad nacional en el Estado mexicano. Ese es un ejemplo de un trabajo de investigación. Ahora vean ustedes, por ejemplo, cómo nosotros tenemos dos preguntas de investigación. Una pregunta es formal, que quiere decir abstracta, y la pregunta segunda es sustantiva, que es empírica. Esta pregunta, la pregunta formal, obedece al ámbito del conocimiento y no necesariamente tiene que aterrizarse en un territorio o en un espacio. Y la segunda pregunta es mucho más acotada a un espacio particular. ¿Qué es importante para mí que ustedes sepan? Esta es una tesis de grado doctoral de un plantel muy exigente. Tiene dos preguntas sólidas. Ustedes pueden hacer solo una. Ahora vean ustedes su hipótesis y observen cómo las dos preguntas se responden con la hipótesis y el objetivo general, aunque aquí ya ponemos también los objetivos específicos. Voy a pasarme a la parte que nos interesa mucho y es nuestra categorización. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a estudiar? Aquí dice categorización formal. Acuérdense que cuando hablamos de algo formal es algo teórico. ¿Qué es la seguridad? ¿Qué es un modelo policial? ¿Qué es un modelo de seguridad? Estas son sus categorías: modelo policial y modelo de seguridad dentro de la seguridad. Y como dijimos que teníamos una categorización formal y una sustantiva, entonces la que sigue ya nos muestra cómo vamos a recuperar información de la realidad. Sigue siendo la misma categoría, pero ahora sí vamos a hablar de la Guardia Nacional en México. Y entonces nosotros vamos a ver cómo esto nos está diciendo ya cuál es el capitulado esperado. Vean aquí sus objetivos específicos y entonces primero dice identificar los constructos teóricos sobre la seguridad, marco teórico. Concurrencias y diferencias entre esta Guardia Nacional y las de otros países, es otro capítulo. Funciones idóneas de la Guardia Nacional es otro capítulo. ¿Y cómo voy a demostrarlo? Es la parte procedimental que habíamos dicho hace un ratito. Entonces aquí ya tenemos nuestra matriz de consistencia que nos orienta a los capítulos. Aquí tenemos una categorización teórica y una categorización sustantiva o empírica. Y a partir de eso, entonces, nosotros vamos a desarrollar todo esto es un procedimiento. Y aquí ya tenemos nuestro resultado. ¿Qué es lo que observamos? Normativa, estructural, funcional e instrumentalmente que tiene la Guardia Nacional. Este procedimiento es lo que hace única la investigación.
Hay muchos trabajos que pueden hablar de la Guardia Nacional en México, pero solo este trabajo puede presentar estos resultados por el procedimiento que hizo, que en términos generales es la sistematización de nuestros hallazgos para darle un sentido. Sin ser expertas ustedes en seguridad pública y en modelos de Guardia Nacional, ¿qué es lo que ven ustedes o interpretan con estos dos circulitos que tienen aquí? Si decimos que estas son las funciones que están acá, que les dan los países a las guardias nacionales. Todas estas son las que le dan en seguridad pública, en seguridad interior y en seguridad mixta. Y aquí nosotros estamos viendo la seguridad pública. ¿Qué observan en estos círculos ustedes? O sea, los que colindan son como que las relaciones que encontró y los que están separados están agrupados para las fuerzas intermedias y para... Ay, no sé qué México, significa. GN México, ajá. Guardia Nacional México. Entonces, en seguridad pública, la Guardia Nacional tiene muchas más funciones que otras que se parecen a ella. Si ustedes tomaran decisiones, ¿qué tendrían que hacer? Estos son todos los demás países, las que tienen todos los demás países y México no. Estas son las que tienen México y los otros países y estas son las que solo México tiene y los otros no. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? A lo mejor implementar algunas de las que no tiene México. Y a todas estas que tiene México, que son un montón, ¿qué tendríamos que hacer? Sería mejor quitarle ciertas funciones y crear otras corporaciones que las aplicaran, ¿no? Muy bien. Para quitarles abajo. No se puede con todo. Esto que ustedes están haciendo, para esto sirve una tesis doctoral. No necesitan ser expertas en seguridad pública para tomar dos decisiones correctas. Muy bien, la maestra Victoria dice, bueno, pues si es que si todos los demás países les ponen estas, pues nosotros también tenemos que ponerlas. Y dice la maestra Gaitán, pero si además de eso nosotros les ponemos un montón, pues ellos no pueden hacer todo. Si les vamos a poner estas, hay que quitarles las de este lado. Eso es lógico. Pero para poder llegar a esta respuesta tan sencillita, este tesista se llevó 2 años y medio de su vida. Porque estos cuadritos que ustedes ven aquí son sus resultados de su investigación. Observen este, por ejemplo. Esto es en seguridad interior. Aquí nos pasa al revés. Esta es la seguridad mixta. Sin haber hecho ustedes una investigación sobre la Guardia Nacional, si mañana se despiertan ustedes y les dicen, bueno, ahora usted es el secretario de Seguridad de México. ¿Ustedes qué creen que tienen que hacer con este organismo según los 3 círculos que acaban de ver? ¿Dejarlo como está? Pues no. Seguramente que lo que vamos a decir es, vamos a tener que hacer unos cambios y voy a evaluar cuáles son, pero no voy a dejarla como está. Sin embargo, esos cambios no van a ser ocurrencias de ustedes diciendo, no, pues yo quiero que ahora se vayan a, no sé, limpiar la calle o pintar banquetas. Ahora ustedes van a decir, a ver, ¿qué es el 9? Entonces me voy a regresar por acá. 9. Servicios forenses. Ah, caray. ¿Quién más tiene que hacer servicios forenses que no sea la Guardia Nacional? Voy a ver qué tanto se los puedo quitar. Y entonces yo voy a dedicarme a esto porque alguien más ya acomodó la investigación, la organizó y me puede ayudar a tomar decisiones. ¿Qué es lo diferente entre esta tesis y la de ustedes? Este investigador no está tomando decisiones, está orientando cómo deben tomarse, pero él no las puede tomar. Esta es la diferencia entre una tesis de elementos donde no podemos decidir y la de ustedes. Entonces, termina con sus conclusiones teóricas, empíricas y metodológicas.
y después hace sus recomendaciones. Aquí ya está diciendo lo que él haría y cierra diciendo qué nos falta por aprender. Observen ustedes cómo lo que nosotros estamos haciendo es un proceso y este proceso no empieza y termina de manera lineal. Ustedes tenían una idea de hacer una investigación cuando empezaron. Conforme van estudiando y leyendo cómo se hace investigación, tienen que ir borrándolo del principio. Por eso decimos que es autocorrectivo. No sientan que se equivocaron o que lo hicieron mal, pero si una investigación empieza con la misma pregunta de investigación, termina con la misma, no hubo crecimiento, no hubo aprendizaje. Ustedes van a empezar planteando preguntas, hipótesis y supuestos. Conforme avancen, los van a ir perfeccionando y eso va a hacer que los tengan que cambiar y eso está bien. La investigación cualitativa es un bucle recursivo. Cuando nosotros decimos bucle es como un chino, como algo que va dando vueltas. ¿Por qué no es un círculo? Porque el bucle no va teniendo el mismo contorno, va bajando. Entonces es un bucle recursivo porque aunque yo vuelva a estar en el mismo punto, estaba aquí y ahora estoy acá, o estaba aquí y ahora estoy acá. Por eso es un bucle, porque va girando y nos va ubicando en diferentes espacios. Muy bien, entonces hasta aquí con esto que llevamos, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Muy bien, entonces, volvemos a la parte procedimental de nuestra investigación. Entonces, lo más importante es armar nuestras categorías, hacer nuestro marco teórico y pensar qué capítulos van a integrar mis trabajos, definiendo mis categorías. A partir de allí voy a elaborar preguntas. Estas preguntas no necesariamente son para hacérselas a alguien. Puede ser para que yo de allí diga si estas preguntas me van a llevar a hacer un registro de observación, un cuestionario, una entrevista o una lista de cotejo o simplemente me van a permitir ver cuando yo he terminado mi investigación. Esta clasificación que nosotros tenemos aquí es de un autor que se llama Patton y él nos dice que estas son los tipos de pregunta que vamos a poder elaborar. Y como primer ejercicio, entonces yo les voy a explicar en qué consiste cada una y ustedes en el chat van a poner un ejemplo de acuerdo al tema que ya están avanzando en su investigación. Primero vienen las preguntas biográficas, que son las que tienen que ver con quién soy yo. Edad, años de servicio, lugar de procedencia, dónde vivo, qué puesto tengo. Y las demográficas tienen que ver con el lugar en el cual yo estoy insertando mi trabajo de investigación. Y aquí, por ejemplo, puede ser cuál es mis funciones dentro de este sitio, cómo es el contexto donde yo me encuentro si fuéramos padres de familia. Después las sensoriales, que son las preguntas que son un poco más complicadas porque son las que tienen que ver con los órganos de los sentidos. Cómo vemos, cómo escuchamos, cómo olemos, qué sentimos, todo lo que tenga que ver con lo que se percibe a través de los órganos de los sentidos sin interpretarlo cognitivamente. Esto quiere decir que yo si voy a trabajar una pregunta sensorial es porque voy a presentarle a lo mejor una palabra a un niño o una figura y le voy a preguntar qué ve o si la ve. ¿Qué también la ve? Eso sería sensorial. Luego las preguntas de experiencia recuperan lo que yo he vivido con respecto a mi objeto de estudio. Y entonces me van a preguntar acerca de cuántas veces leo un libro al año, si fuera yo papá. Si soy maestro, ¿cuántos libros he leído? ¿Cuántas veces he aplicado diferentes modelos de lectoescritura, modelos de liderazgo, cuántos conozco, etcétera? Y las de conducta van a ser lo que yo hago. ¿Cuántas veces ha desobedecido una orden de su director? ¿Cuántas veces ha hecho planes de clase? Los sentimientos, esta es muy clara, ¿cómo me siento con eso que hago?
¿Cómo se siente en su centro de trabajo? ¿Cómo percibe que se sienten sus alumnos? ¿Cómo percibe el sentimiento de los padres? Y las de conocimiento, estas van a ser orientadas hacia lo que yo sé de algo. ¿Qué es leer? ¿Qué es motivación? ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es pensamiento matemático? Y después vienen los de opinión. ¿Qué tan importante cree usted que es el aprendizaje de la lectoescritura? ¿Qué tan importante cree que es el perfil del director? ¿Qué tan importante cree que es el uso del ajedrez? Y el valor es, ¿cuál sería más importante? ¿Las sumas o las restas? Creo que dan más valor las sumas. También quiero decirles que muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo una pregunta de cada uno y casi todas nosotros las hacemos de opinión, valor, y estas son las que menos sirven, porque es lo más subjetivo que puede haber. Lo que yo siento y creo no necesariamente es lo que realmente debe pasar. Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué tan importante es la lectoescritura? Yo puedo decir, no, no lo es. Al final ellos van a acabar leyendo algún día. No es importante que aprendan en primer año. O puede ser al revés. Yo opino que un niño debe salir del preescolar leyendo, porque si no, nada más van a jugar y perder el tiempo. Y los pongo a leer desde el preescolar. O yo creo que el liderazgo no importa porque un director que tiene nombramiento ya puede hacer lo que quiere. Entonces, la opinión y el valor suelen ser las menos útiles para nosotros. Muy bien, entonces yo voy a leerlas con respecto a lo que ustedes me van a compartir acerca de sus preguntas. Piénsenlas con su tema, por favor. Leo el chat. No se escucha, doctora. ¿Ahí ya? ¿Ahí ya? Bien. ¿Será de sentimiento? Yo creo que no, porque una percepción, cómo percibe el liderazgo del director al tratar con padres de familia, es de opinión. ¿Cómo lo percibe él? Es su opinión. Voy a intentar hacer otra de sentimiento a ver si ahora sí queda. Muy bien, todas por favor estén intentándolo porque yo se los explico y como que queda muy claro, pero al momento de redactar nos damos cuenta de que no es tan sencillo, entonces inténtenlo por favor. Muy bien, maestra Wendy. ¿Cómo actúan los alumnos frente al uso de las tecnologías? ¿Es sensorial solo si? Observe su pregunta. Dice cómo actúan los alumnos frente al uso de las tecnologías. Si usted se lo pregunta al maestro, es de opinión. Y esta no se la puede preguntar a un alumno con esta configuración. Es decir, para que sea sensorial, usted necesita recuperar la experiencia sensorial del alumno. Pero cuando hablamos de actúan, es de conducta. Si le pregunta directamente al alumno cómo actúa, es de conducta. Si usted le pregunta esto a un maestro, es opinión, valor.
Pongan todas sus preguntas, aunque estén equivocadas, por favor, porque solo así vamos viendo qué tenemos que cambiar. Ustedes escriban, por favor, porque esto no cuenta para calificación, pero sí nos permite ir entendiendo cómo se hace. Maestra Ariadna, ¿qué tan importante es la comprensión lectora en la resolución de problemas matemáticos? Sí, es de opinión. Muy bien. ¿Ya se dieron cuenta cómo estas son las que nos salen más fácil? Les voy a invitar a que traten de hacer una de cada una. Maestra Victoria, ¿cómo nota el sentimiento de seguridad del director al tratar con padres de familia? Vamos a quitarle como nota porque si no la vamos a dejar en opinión. ¿Cómo se siente la seguridad o cómo es la seguridad del director al tratar con padres de familia? Pudiera ir hacia allá. ¿Dónde se desarrolla la investigación demográfica? Muy bien, maestra Wendy. Maestra Estefanía, la leo, por favor, y a todas las demás, por favor, traten de escribir. Muy bien, maestra Victoria. ¿Qué funciones tiene como director del plantel? Esa es de experiencia o de conocimiento. Sería de experiencia si le preguntamos qué funciones ha tenido como director. Pero si le preguntamos cuáles son las funciones del director de un plantel es de conocimiento. ¿Qué es la comprensión lectora? Es de conocimiento. Muy bien, maestra Adriana. Acuérdense que es fundamental, por favor, tienen que escribir porque ya nos están saliendo mejor. Pregunta para el alumno, ¿habías utilizado anteriormente el internet? Es de experiencia. Muy bien. Muy bien, maestra Wendy. Muy bien, maestra Estefanía. ¿Cuál es el protocolo ante abusos sexuales en alumnas y alumnos? Es de conocimiento. ¿Cuántos años tienen la función directiva? Es biográfica. Muy bien. Y ahora si nosotros le preguntamos, atendiendo a la pregunta que nos manda la maestra Estefanía, ¿cuántas veces ha aplicado el protocolo? Esa es de experiencia. ¿Qué tan funcional ha resultado la aplicación del protocolo? Esa es de opinión. Muy bien. Hasta aquí van bien. ¿Tienen dudas, maestra Victoria, maestra Wendy, maestra Estefanía y maestra Adriana? ¿Alguna duda, pregunta, algo? ¿No? No, solo así como que centrarnos en que no vayan a dar la opinión, porque como dices, son las primeras que
que se nos vinieron a la mente, ¿verdad? Entonces, tener cuidado al momento de nosotros plantearlas, como que tipo responderlas como si fuéramos nosotros, para ver si vamos a emitir una opinión o si es exactamente un hecho o una descripción de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Así es. Esto que ustedes están haciendo es muy difícil, pero era importante que lo viéramos porque si no aventamos las preguntas y decimos, pues sí, todo mundo pensó que la comprensión de textos es fundamental. Pues sí, pero le estoy preguntando, ¿qué tan importante considera usted la comprensión lectora? Mucho. No se comprueba nada. Vamos a cerrar con esta de la maestra Adriana. ¿Cómo te sientes al no comprender el texto que lees? Sentimientos. Excelente, maestra Adriana. Muy bien. Entonces, ya que nosotros tenemos nuestras preguntas, vamos a definir la escala. Es decir, cómo se contestan, con sí, no, falso, verdadero, opciones de siempre, casi siempre, sí, a veces no, o respuestas abiertas. Y eso nos va a permitir empezar a agruparlas. Y cuando ya las agrupemos, vamos a ver, esto se va a recuperar a través de la observación, esto a través de un cuestionario, esto a través de una entrevista. Por eso primero hacemos nuestras preguntas y ya después vemos qué tipo de instrumento vamos a utilizar para responderlas. Y entonces ya lo organizamos. ¿Cómo lo vamos a organizar? De acuerdo al número de preguntas. Vamos a ver que no todas las respuestas se puedan inferir. Hacemos una adecuación del lenguaje hacia quién lo va a responder. Vemos cuánto tiempo nos tardamos y qué resultados nos arroja. Aquí vienen algunos ejemplos. Encuesta, cuestionario, entrevista, que nosotros ya vimos. ¿Se acuerdan que ya platicamos con Quesada? Y él nos dijo todo esto. Pero, ¿qué podemos hacer con esa información una vez que ya está? Como esta es nuestra última sesión, por eso vamos a hablar de esto. Ya que nosotros tenemos nuestra entrevista con nuestros cuestionarios y nuestros resultados, las acomodamos. Por ejemplo, esta es una matriz de factores externos, donde yo voy a ver de todo lo que me dijeron qué cosas tienen que ver con lo que rodea la escuela y las voy a escribir aquí, oportunidades y amenazas, y las voy a ponderar. Todo, esta más esta, me tiene que dar 1. Entonces yo voy a poner aquí mis oportunidades y mis amenazas y voy a irles dando aquí una calificación. Y yo solamente puedo calificarlas de manera tal que al final la suma de las dos me dé 1. Y eso me va a ayudar a ver cuál es la que más afecta. Lo mismo voy a hacer con los factores internos, que son fortalezas y debilidades. Las voy a ir sumando para que me den 1. Y eso me va a permitir jerarquizarlas. Yo puedo quedarme solo aquí y de hecho puedo poner solo una matriz y decir, lo que se tiene que atender más importante en las oportunidades es esto y sugiero que se haga así. Y la amenaza más grande es esta y se tiene que enfrentar de esta forma. O a partir de todos estos elementos se va a generar una estrategia de la siguiente forma. No tienen que hacer las dos, con una bien hecha será suficiente. Pero si ustedes deciden hacer las dos, entonces después van a tener una matriz FODA. ¿Cuántas oportunidades, cuántas amenazas y cómo se ponderó en los factores externos y en los factores internos? Y esto nos va a llevar a acomodarlas entonces así, sin ponderar. Es muy importante que el MEFI, MEFE y FODA son 3 cosas diferentes. El MEFI y el MEFE me sirven para ponderar y el FODA me sirve para ponerlas todas armonizadas en un plano. Hasta aquí llevamos 3 alternativas para presentar mis resultados. Y después del FODA hay estrategias. No son obligatorias, esta es una cuarta opción. Yo voy a agarrar una oportunidad con una fortaleza y voy a ver cómo atenderla, este cruce, y lo voy a poner aquí donde dice E1. Después agarro la O2 con la F2 y la pongo como E2. Y entonces cada oportunidad se va a aparejar con una fortaleza. Observen entonces aquí, por ejemplo, esta dice Maxi Max.
estrategias para maximizar las fortalezas y las oportunidades, porque las oportunidades son positivas del entorno y las fortalezas son positivas del interior. Entonces, O1 con F1, O2 con F2, O3 con F3. Y luego acá, minimizar las debilidades a partir de recuperar las oportunidades. O1 con D1, O2 con D2. Después mis amenazas. Estrategias para maximizar las fortalezas y minimizar las amenazas. A1 con F1. Y la última es estrategias para minimizar las debilidades y las amenazas. Aquí voy a tener dos cosas negativas, las amenazas y las debilidades. Y yo voy a proponer algo que incide en disminuir las dos. Esta es la cuarta posibilidad que nosotros tenemos y vean cómo entonces nos lleva a poder entender qué tenemos que hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Un análisis por campos. Yo voy a ver cuáles son los campos que incluyen mis trabajos, mi objeto de estudio, y voy a proponer alternativas por campo. Este es un ejemplo, pero ustedes pueden tener otros. Lectura, escritura, matemáticas, liderazgo, mando, normatividad. Y de cada uno de esos elementos importantes, ustedes van a proponer estrategias. Esta es otra opción. Una más complicada es esta que en educación casi no trabajamos, pero en otras áreas sí, y son los escenarios. ¿Hacia dónde iríamos si seguimos como estamos, o si cambiamos, o si nos empieza a ir peor? Y esto es parte de la planeación prospectiva. Muy bien. Cuando nosotros ya tenemos una definición prospectiva, lo que nosotros vamos a hacer es un escenario apuesto. Y vamos a decir, de estas 4 posibilidades que nosotros tenemos, que no todas son positivas ni son negativas, son como que las 4 que pueden ocurrir, yo voy a desarrollar una y voy a decir, mi apuesta es hacia el resiliente y proactivo, que si ustedes ven, está por acá, el de arriba. Entonces ahora yo digo, bueno, este es mi escenario apuesta y propongo estos objetivos con estas dimensiones y estos diseños. Estas son las alternativas que nosotros tenemos. En su conjunto se llaman caja de herramientas. Y si ustedes quieren saber más, hay un autor que se llama Godet. Su libro está disponible en PDF si lo buscan, y así se llama. De la acción, de la planeación a la acción, me parece, de Godet. Pero ustedes escríbanle Godet, caja de herramientas, y les va a salir así. Vamos a hacer el ejercicio, si me permiten, para que podamos de una vez poderlo trabajar. Creo que aquí ya estamos viéndolo. Y entonces vamos a ponerle Godet, caja de herramientas. Y aquí está, miren, la caja de herramientas de la prospectiva. Si nos vamos a todos, vamos a ponerle que salga en PDF. Y aquí está, miren. Este es el que yo les decía, de la anticipación a la acción. Pero hay muchos más. Entonces, a veces no sabemos cómo aterrizar, ya sabemos qué queremos hacer, pero no sabemos cómo poder materializarlo. Bueno, pues aquí ya nos están dando una alternativa muy importante. Lo que nosotros tendríamos que hacer es protocolo, marco teórico, marco normativo, nuestras preguntas, sistematizar nuestras técnicas y a partir de los resultados pensar qué puedo hacer para mostrar este resultado de manera sistemática, que sea comprensible para todos y puedan entenderla. Y entonces ya lo que puedo hacer es irme a mi caja de herramientas, escoger una y mostrarla. Estas cajas de herramientas son muchas las posibilidades que nosotros tenemos de poderlo realizar.
Y lo único que les quiero mostrar de aquí es el índice. Aquí está cómo se hacen los escenarios, análisis estructural, identificación de variables, MICMAC, otras líneas, estrategias de MACTOR, el análisis morfológico, el método Delphi, el SMIC, otros ejemplos. Vean, todos estos son elementos que nos pueden llevar a ver qué podemos hacer. Árboles de pertinencia, criterios múltiples, desclasificaciones comparadas, el método multipol, etcétera. Son 350 hojas de muchas herramientas que podemos usar. No tienen que ser expertas en todas. A mí me gusta, por ejemplo, MEFI, Delphi, Canva. Pero si ustedes quieren saber qué hacer, pues no estaría de más que leyeran este texto. No lo incluí dentro de la bibliografía básica porque este es un seminario de investigación, no de titulación. Pero no está de más que veamos hacia dónde se orientan nuestros esfuerzos. Y es hacer un informe de investigación. Como pueden darse cuenta en esta sesión, lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos propuesto hasta aquí es cómo nosotros debemos ir cumpliendo ciertas fases hasta llegar a nuestro informe final. No nos las podemos saltar y no son lineales, son recursivas. ¿Esto qué nos va a implicar? Su idea original evoluciona, cambia y crece con ustedes. ¿Y por qué no nos las podemos saltar? Yo ya hice mi marco teórico. Necesito hacer mi marco normativo antes de hacer mi instrumento. Pero antes de diseñar mi instrumento tengo que sacar todas mis preguntas. Y ya que recupero mi información, ¿qué hago con ella? La diferencia entre la investigación científica y la inferencial es que la inferencial ya saben qué va a acabar y nosotros todavía no. Ya que tenemos esta caja de herramientas, ¿qué podemos hacer? Pues podemos proponer, por ejemplo, funciones, podemos proponer propuestas de ley, a dónde, qué contenido y por qué tenemos que hacerla. Podemos proponer, por ejemplo, proyectos, conceptos, organismos y etcétera. Y así es como termina entonces un trabajo de investigación doctoral. Hoy vimos un ejemplo de una tesis, de una presentación resumida de una tesis. Hicimos algún ejercicio breve sobre cómo hacer preguntas y ahorita ya vimos ejemplos de qué es lo que nosotros podemos hacer. Y esta es nuestra última sesión también, que por cierto ya está a 5 minutos de terminarse. Es la tercera de seminario de investigación. Sé que es una materia que tiene un montón de actividades. Tengan por seguro que es pesada para ustedes tanto como para mí, porque así como ustedes hacen todas esas actividades, pues yo las tengo que revisar todas. Pero es una materia que dura el doble de tiempo del resto de sus asignaturas. Es una materia con un temario muy amplio, muy pesado. No crean que es mi decisión haberles puesto tantas actividades. La materia así lo demanda, porque además es una materia muy práctica. Sí lleva una carga teórica, pero deben ir emparejándola con la práctica. No se olviden, por favor, de revisar sus retroalimentaciones, porque allí yo les pongo lo que observo en sus temas para que lo puedan corregir. A veces ya tienen el 10. Pueden no corregirlo, pero como su trabajo es cíclico, si ustedes no lo corrigen, tarde o temprano se van a empezar a detener. Ya tienen el 10, corríjanlo o reflexiónenlo, porque son los puntos que desde el lector externo puedo observar que les van a llevar a titularse de una forma mucho más óptima, y si no a titularse, tarde o temprano ustedes van a tener que hacer un plan, un proyecto, un programa de intervención, y esto que estamos viendo nosotros aquí es lo que las va a llevar de la mano para poder tener un resultado exitoso. Y con esto, pues entonces ya quiero empezar a cerrar porque nos quedan nada más 6 minutitos, así es que les voy a dejar 30 segundos a cada quien la palabra para que nos digan cómo perciben ustedes ya este cierre de nuestras 3 sesiones y si hay algún comentario que quieran hacer, pero son 30 segunditos porque si no se nos va a cerrar la sesión. Maestra Victoria, por favor. Ay, yo tengo una duda, no sé qué es el cuadro QQQ. ¿Qué veo, qué no veo y qué infiero sobre el marco teórico?
Lo que ustedes tienen que hacer es leer sobre qué es el marco teórico, qué ven que es el marco teórico. Ah, pues es un conjunto de teorías que integra conceptos. ¿Qué no veo? ¿Cómo puedo seleccionar la teoría o cuánto se extiende? ¿Qué infiero? Que si no lo hago, no voy a poder saber cuál es el concepto base de mi investigación, por ejemplo. Ok, gracias. Gracias, maestra Victoria. Maestra Wendy. No, pues muy agradecida doctora, con sus observaciones, por todo su conocimiento y todo lo que nos ha aportado. Voy un poquito atrasada, marcha forzada, pero ahí vamos, espero salir pronto, y cumplir con todas mis actividades. Saludos y un gusto haber coincidido. Gracias, maestra Wendy. Maestra Adriana. No la escuchamos, maestra Adriana. Creo que tenemos por aquí un problema con su audio, maestra Adriana. Maestra Estefanía. Nada más agradecerle, doctora, siempre retroalimentándonos y mejorando nuestros trabajos. Gracias. Muchas gracias. ¿Algo más, maestra Vicky? No, pues nada más agradecerle, doctora, la paciencia que nos tiene para estar, pues retroalimentándonos y corrigiéndonos muchas de las ocasiones para que pues nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo de manera adecuada. Muchas gracias a ustedes. A mí me encanta trabajar porque extraño mucho estar en la secundaria y cuando ustedes me cuentan de sus niños, yo me emociono y luego creo que hasta a veces les cuento de cuando yo estaba ahí en la escuela y mis alumnos y me apasiona cuando hablan de los niños pequeños de secundaria, de primaria, me encanta leerlas. Por favor, tomen en cuenta que copiar y pegar no hace que aprendan ustedes ni aprendo yo. Aprendamos juntas, porque es un esfuerzo compartido. Y créanme que todos los trabajos que ustedes hacen los leo con todo el detalle del mundo para corregirles las comas, los puntos, si puedo también, todo lo que pueda, porque al final estoy cierta de que el cambio en la educación va a estar en gran medida sujeto a que ustedes le agarren amor a hacer investigación. Y ojalá que terminando el curso así haya sido. Les agradezco mucho su presencia en esta última sesión y quedo a la orden en estos 10 días que nos faltan para que cierre la plataforma. Les deseo una excelente noche. Hasta luego a todas. Gracias.